Pero querido Marce Bornio, ¿cómo andás? Muy buenas tardes y bellas tardes. Es hermoso. La verdad está divino. Está divino. Está divino para donde estén, escuchar radio y engancharse a esto que es Palabras Cruzadas, y hoy con un tema divino, ¿no? Sí, divino, me encanta. Mirá, tengo lápiz y lapicera. Uy, lo tiene en serio, lo tiene en serio. Lapicera, sí. Hoja para anotar. Todo sobre las conservas, cómo prepararlas en casa y no fracasar en el intento. Nunca pude, hoy lo conté temprano cuando arrancamos el programa, por eso es que Ana María está con lapicera, con papel, yo voy a anotar en el celular. Le digo a la gente que nos puede ver en YouTube, estás con un gorro muy, muy lindo, recién te lo conté. Sí, es un gorro que amo muchísimo porque mi hermano vive en Canadá y me lo trajo de allá porque es bombero y minero, y es un gorro de los bomberos canadienses. Mirá vos, tremendo look muchísimo. Metiste, la gente que está en YouTube te está viendo en este momento, sí. Y te va a escuchar y te va a ver explicarnos, contarnos cómo hacemos con las conservas. Ahora, ustedes tienen el recuerdo, yo les voy a contar primero lo que es mi recuerdo con las conservas. Tanto mi abuela Yoconda como mi abuela Esmeralda, que ya los contamos varias veces en columnas anteriores, vivían en el barrio Peñarol a 2 cuadras de distancia. Mis abuelos por parte de madre y mis abuelos por parte de padre. Que compartían esta vivencia europea en realidad, porque una era descendiente de italiano, mi abuela Yoconda obviamente, y mi abuela Esmeralda descendiente de portugueses, que tenían las dos casas estaban trazadas iguales. Y ya lo hablamos esto. Con el galpón en el fondo, había un baño, esa puertita que solo abría para un lado, cuando ibas para el fondo, y en el galpón, yo siempre lo llamo, en mi libro lo digo, el galpón de los recuerdos y de los tesoros, estaban escondidos esos frascos que duraban todo el año de conservas. Yo no sé si ustedes tienen ese recuerdo de su casa, porque era muy común, no tanto ahora, sino antes, tomarse en determinada época del año un tiempo bastante prolongado para realizar las conservas y que te duraran todo el año. ¿A qué me refiero con conservas? Me refiero a salsa de tomate, a dulce de higo, a higos en almíbar, higos en almíbar, no me acordaba eso. A dulce de tomate, a dulce de zapallo, a mermeladas, a mulita en escabeche, a perdices, a berenjenas, y a todo esto que era fantástico, porque yo recuerdo ser chico e ir al fondo en alguna siesta, escaparme, y ir a ese galpón, que en realidad era como el galpón de la intimidad de mis abuelos, porque ahí había de todo, y los frascos lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Todos acomodaditos, sin etiquetar, pero todos acomodaditos, y con esa tapa que los oyentes deben recordar, que había una máquina de sellar los frascos que se bajaba así, y la tapa era de color dorado, era como una chapa y quedaban al vacío, ¿se acuerdan? Sí, totalmente. Y después mis abuelos tenían en el fondo un gran tarro donde hacían fuego, lo llenaban de agua y lo servían y los esterilizaban los frascos, y a eso quiero llegar. Hay que tener mucho cuidado con las conservas, para uso propio, primero que nada, porque esto también hay que ponerle énfasis, porque uno puede, no haciendo bien el proceso, puede llevar a una intoxicación, ¿no? A esto que se llama botulismo, que es una de las consecuencias de la no esterilización y no la buena manipulación de los alimentos al esterilizar los frascos y a llevar a la esterilización total cuando lo hervimos, el frasco, con los ingredientes dentro. Entonces, el primer paso para hacer una conserva, ¿cuál es? Primero, desinfectar absolutamente todo lo que vamos a utilizar y la zona donde vamos a trabajar. Ya sea los cubiertos, la tabla, los cuchillos, lavar todo con agua y jabón, y ahí recién pasar a la esterilización de los frascos. ¿Cómo lo esterilizamos? Bueno, hay 2 maneras. La primera es, y quiero hacer un paréntesis acá, la tapa de los frascos. La tapa de los frascos, que sea frasco de rosca, con la tapa rosca, y que tengan el botón. ¿Vieron el botón que tienen las tapas? Sí. Que cuando empieza a hervir el frasco hace vacío y se contrae. ¿Tá? Porque ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que el vacío hizo efecto. Que está bien, claro. Que está bien. Y no hay entrada o proliferación de ningún microorganismo, que eso es lo que queremos, la inocuidad del alimento. Para esterilizar los frascos, 2 maneras. Primero,
Desde agua fría, frasco y tapa. Por supuesto, no manipularlos con las manos, lavarnos bien las manos. Y llevar esto a hervir durante 20 minutos. Ahí sacamos con una pinza que previamente debe estar lavada y los ponemos en una rejilla y ahí los dejamos hasta que estén fríos. Porque también vamos a ir con el envasado de estas conservas, ¿no? ¿A ustedes cuál es la conserva que más les gusta? Me gustan los morrones. Ahí voy a llegar. ¿Y a vos? ¿Te acordás de alguna? Sí, higos. Claro. A mí me encanta. Hoy tengo higos porque mi suegra hace higos, porque tiene higuera, y le regala a los vecinos del barrio, nos manda a nosotros. Es una exquisitez. Aparte comés higo con un queso, no, en una brusquetita. Es mucho, es una maravilla. Ahora, es una maravilla. Decime si no es una maravilla. Y eso que dice Wilmar de los morrones. Bueno, ahora yo les voy a dar una receta de morrones. Economía, ¿no? Claro. Comprar los morrones cuando están a precio. Y ahí dale que estar. Y ahí ella lo hace. Mirá, pero yo sé ¿qué que necesitas para eso? Tiempo. Bueno, mirá, ahora que entres en los detalles. Antes de que entres en los detalles, Marce, siempre llegan un montón de mensajes, ¿no? Me fascina. Hola, hago muchas conservas y dulces caseros, pero todo a la heladera por un año. Morrones catalanes, qué rico los catalanes también. Hongos y berenjenas, lo dice Fernanda. Después otro oyente dice, tengo y uso la máquina. Y tengo galpón de ladrillos en el fondo para ahumar. Dice ahí, qué grande. Mirá vos. Esa máquina la tengo, pero la tengo en la memoria presente, como marcada a fuego. Quiero seguir con la esterilización de los frascos, porque eso es bueno. Y a continuación voy a dar la receta de morrones de mi abuela Yoconda, que lo pienso y empiezo a segregar. A segregar en boca porque era una cosa. ¿Saben? Esta receta de morrones les recomiendo lo siguiente: hagan un buen puré de papa, agarren una costilla redonda con un pedacito de grasa de la costilla caliente en la plancha, háganla en la plancha y arriba estos morrones. Combínenlo con un puré y calienten un pedacito de marsellés. No, es un despelote lo que acabas de decir. Solo eso les voy a decir. Es todo eso. Pero es tan importante lo que estoy hablando porque en realidad cuando vos haces una conserva mal corres riesgos, entonces no está bueno eso. Y si esto se transforma en un método, porque es un método, y lo seguís tal cual, no vas a tener ningún tipo de problema. Una vez que esterilizaste los frascos, siempre lo que envasemos para guardar, que esté el frasco caliente y el producto caliente. Si lo vamos a pasar por un embudo, que el embudo esté esterilizado también. Esté bien lavado. Esto tiene que quedar claro. Bien. Entonces, quiero ir, antes de enfrascar, quiero ir a los morrones. Ustedes van a agarrar, apunten esto por favor, después obviamente esto va a quedar on demand y ustedes lo van a poder ver cuando quieran. Agarren 3-4 morrones, la receta es para 4 morrones, más o menos medianos, y lo cortan en tiras de 2 centímetros o 3 aproximadamente. Y en una olla van a poner un puñado de pimienta, 2 o 3 hojitas de laurel, 3-4 dientes de ajo machacados, y a esto le van a agregar para 4 morrones 2 tazas de aceite, una de vinagre de alcohol. ¿Aceite cuál? Aceite, muy buena pregunta. ¿Aceite de maíz o girasol? Bien. 2 tazas de aceite, una de vinagre y media de agua. Ajá, bien. Entonces, la pimienta, el laurel, el ajo, aceite, vinagre y agua. Repito, 2 de aceite, una de vinagre, media de agua. Y para 4 morrones más o menos medianos van a agregar 2 cucharadas colmadas de azúcar y 2 de sal. No cucharas de esas. Vieron que las cucharas ahora son chatas, es algo increíble. Sí. Vas a tomar sopa y pasás 4 días tomando sopa porque las cucharas no son como las de antes que tenían. Que cargaban lo suficiente como para tomar la sopa en 5 o 6 cucharadas. Ahora podés pasar un día entero tomando sopa. Porque no cargan, son chatas. No válido para ansiosos. Es increíble. Usen esas cucharas, 2 colmadas de azúcar y 2 de sal. La misma cantidad de sal que de azúcar. Una vez que levantó el hervor esto, lo ponen a fuego, levanta el hervor. Ni bien levanta el hervor, agregan los morrones, cortados en tiras de 2 o 3 centímetros. Cuando volvió a levantar el hervor con los morrones dentro, 7 minutos.
7 minutos. 7 minutos. Ajá. Lo apagan y lo enfrascan. Y le ponen el líquido de los morrones. Bien. Lo dejan enfriar, obviamente, enfrasquen en caliente. Y cuando hacen la costilla y ponen los morrones por encima, después me cuentan. No. Y con el puré de papa. Y es espectacular. Es espectacular. Esto es... Vieron que dije enfrascan y después lo usan. Esta conserva no va a durar mucho. Para que dure mucho, si tienen olla a presión mejor, ponen los frascos en la olla a presión, los llenan de agua y la ponen a hervir. Después que empieza a salir el vapor, son 15 minutos. Lo sacan los frascos, lo dejan enfriar y ahí sí va a durar la conserva. Uh-huh. Con cualquier conserva sucede. Con cualquiera, ahí está. Ojo, el llenado de la conserva. Porque cuando uno hierve el frasco, tiende a dilatar el producto. Entonces, si está muy lleno, puede hacer presión de más y romper todo. O sea, no lo podés llenar. No lo podés llenar. Tenés que dejar 3 dedos debajo. Bien. ¿Está? Y ahí sí, ya sea para dulce, para cualquier conserva. Uh-huh. Siempre 3 dedos debajo, cerrar bien. No cierren a lo Hulk la tapa, no precisa. No la pasen de rosca. Ajá. Simplemente cuando sienta que está bien cerrado, un poquito de fuerza y ya está. Absolutamente nada más. Acá hay un oyente que manda la foto de la máquina. Ay, no te puedo creer, mostrámela, por favor. Que te muestro ahí. Es esa misma. Exactamente. No puedo creer que tengan fotos de esa máquina. Sí, de hecho es el oyente que decía que tiene la sí, claro. uso. Después dice acá Marrón Estadio, dice, yo hago catalanes, los más picantes y los morrones en tiritas. Un poco lo que contabas vos. Exactamente. Recién. Hay mucha gente que y además haciendo conservas economizás, mejorás. Qué bueno que está lo que dijiste. Y mejorás la alimentación, sin lugar a dudas. Uno siempre bien. tiene apuros, digo yo, ¿no? Porque llegás, porque es tarde. Entonces, tener cosas te evita... en una buena, lo digo así, te evita los panchos. ¿No? Digo decir, no, porque en serio. Porque parece que tenemos algo contra los panchos, pero no es así. Se entiende la metáfora perfectamente. Es así, digo. Total. O cenar sándwiches. Vamos a hablar de eso porque. Pero por supuesto. Se cena sándwiches. Totalmente. Se cena comida. Pero y muchas veces cenamos sándwiches, por supuesto, porque ¿qué vamos a hacer si además no tenemos no somos Borneo y no tenemos nada preparado ahí? Pero antes nuestros abuelos se tomaban el tiempo por ver los productos de estación, esto es fundamental. Eso es lo de otro día lo hablabas vos, el tema de incluso consultar las frutas y verduras de estación. De la canasta inteligente. Y cocinar en función de eso. Si vos tenés alguna que está de oferta, aprovechá, comprá, se conserva. Yo no les digo ahora que estamos en época de alcauciles que se pongan a limpiar alcauciles y hagan frasco de conserva porque es dificilísimo. Pero, por ejemplo, cuando el tomate está en su punto, no hay nada mejor que hacer una buena salsa de tomate y enfrascar. Claro. Uh-huh. Cuando está de época los hongos, hacer hongos de pino en escabeche o en aceite y vinagre. Es espectacular. Y pensarlo por el lado de la economía. Y pensarlo también. Por el lado de la economía. ¿Dónde se nos va la mayor cantidad de plata si no es en la comida? Uh-huh. Uno puede evitar todo, menos la comida. Entonces, yo pienso que por ahí darse el tiempo, porque también tiene un impacto económico enorme. Brutal. En la salud ni que hablar, eso por supuesto. Ya ni se discute, pero en la economía. Pero ni que hablar. Poder hacerlo así, porque lo peor que te puede pasar es eso que yo decía recién, salir y comprar lo primero que se te ocurre. Es caro y no es saludable. Acá hay de todo. Mira, hay mucho hincha de la berenjena a la escabeche. Por favor. Dice alguien acá, Fernanda, dice, mi madre hacía una que le decíamos salsa de puchero. El tomate solo, la pulpa secada al sol, pero ahora imposible, la calidad del tomate es pura agua, dice. Bueno, hay de todo un poco acá. Y es verdad lo que dice nuestra oyente de pura agua, porque en realidad si no le haces el proceso y no lo cambias químicamente, el agua fermenta. Entonces lo que sucede es que la conserva no funciona. Mirá, Gustavo del Reducto quiere saber cómo se hace la conserva de pescado. ¿Se puede hacer conserva de pescado? Sí, Qué claro. Complejo, ¿no? Es muy complejo. A eso le tenemos que dedicar una columna entera. Mirá. Sí, claro. Porque no estamos hablando de lo mismo ahora. Estamos hablando de un producto fresco. Se hacen lomos de atún en conserva. Claro. Quedan deliciosos. Pero ahí estamos hablando de otra cosa. Y está bueno también esto que estaban diciendo, porque nosotros acá no hablamos de ningún tipo de conservante. Claro. No. Y eso está bueno también. Claro.
Porque yo estoy hablando de todo absolutamente natural. Aprovechar los productos cuando están en temporada y hacer esta preparación, tener en cuenta todo lo que hay que tener para lograr una buena conserva, todo lo que hay que hacer para lograr una buena conserva, y no hablamos en ningún momento de conservante. Porque nuestros abuelos no usaban absolutamente nada. Me corría eso. Solamente productos frescos, buena higiene y buena esterilización de los frascos. Ahí está. Se termina el tema. Gustavo Reducto yo lo conozco y está enojado porque el otro día fue a una pizzería, compró musa, fainasta y todo normal, pidió una figaza y la figaza se la vendieron con salsa de tomate. La gente que te está mirando en YouTube vio tu cara, man. Sí, pero es que no habrá sido en shock. Pero no habrá sido por error. Parece que no. Él quiso creer que sí, pero parece que no. Pero bueno, otro día hablaremos. Pero no es figaza eso. Eso no es figaza. Eso será cualquier cosa. Será pizza con cebolla por claro. Me encanta porque ella es tajante. La palabra justa. No hay manera. No trans. No hay vuelta. Será otra cosa. Sí, pero eso no es figaza. Pero no es figaza. No. Escuchame, ¿vos tenés alguna preferida? ¿Alguna que te guste más? ¿Alguna conserva que te guste más? Es que los morrones me pueden. Bueno, viste que vos recién eso que dijiste del churrasco con puré y todo, pero viste que vos haces cualquier carne al horno y después le sacás los morrones, le tirás arriba y funciona. Totalmente. Funciona como loco. Es que yo dije costilla redonda, porque para mí es el corte más rico. Es más rico, pero incluso hasta la milanesa, ¿no le puedes poner un morroncito arriba a la milanesa? Ay, olvídense. La milanesa. Yo recurro bastante a eso. Yo tengo la impresión que vos le ponés, vos haces el churrasco, ¿no? Y le ponés el morrón y ya está. Sí, ya está. No precisás más nada. No precisás más nada. Si tenés bien y si no tenés, no pasa nada tampoco. Totalmente. Totalmente. Eso es lo que digo. Sin duda. Te salva. Sin duda. Es más, y yo recuerdo cuando venían visitas a la casa de mis abuelos, de mi abuela salir como caminando rápidamente hacia el fondo a traer uno de estos frascos. Porque también es eso, ¿viste? Cuando nos caen visitas a casa y no sabemos con qué. Claro. Pero le juro que abrir un frasco ahí en el momento pancito, y sacar y chau. Sacás un poquito de ¿en conserva? Cebollines, como no. Cebollines. Está bueno. Un trabajo de aquellos. Pero ¿saben qué, chicos? La buena cocina da trabajo. Claro, exactamente. Da trabajo. Y además vos lo tirás así, yo estoy seguro que a la 19ª vez me quedará bien. Y las anteriores no. ¿Por qué no? El camino es la recompensa. Tienes razón. Igual me lo voy a comer, te puedes imaginar. Mirá, ¿no? lo que plantea un oyente acá está bien, es interesante esto, de que muchas veces las conservas vienen como una especie de sustituir los condimentos, la sal o algo de eso, ¿no? Capaz que a una carne, en lugar de tirarle sal, si te quedó esa área, le puedes poner una conserva y más o menos como que la vas piloteando con eso. Pero ¿no? por supuesto. Ojo también que en realidad, muchas conservas también llevan sal. Sí, obviamente, claro. Tienen sal agregada. Sí. Los morrones lleva sal y azúcar, las dos cosas. O sea, si tenés obviamente una patología o algo que no podés comer que te impide comer sin sal y azúcar, no te vamos a recomendar esto, obviamente. Pero también se pueden hacer sin sal y sin azúcar. Simplemente como se preparan muchas conservas, solamente bajo aceite y ponerle laurel, pimienta negra, una rama de tomillo, infusionar con romero. Hay varias maneras de darle sabor sin utilizar sal. Yo creo que esa es una columna muy interesante que tenés que hacer. ¿Cómo sustituir la sal? ¿Cómo sustituir la sal? Porque no es fácil de sustituir, pero vale la pena. Vale la pena. Y también hay que tener en cuenta que las escuelas van cambiando. Pero van cambiando en base a qué? No a modas, en base a evidencia. Porque una cosa es cambiar por moda. Otra cosa es cambiar por evidencia. Antes el huevo era malísimo para el colesterol. Y después se descubrió que no. Que no. Y podés comer hasta 2 huevos por día. Totalmente. Sin ningún tipo de problema. Pero eso es evidencia. Esos estudios, evidencia que van cambiando. La sal, lo mismo. El exceso de sal es malo, pero se precisa sal también. Como se precisa grasa. Sí, claro. Nuestro cerebro funciona con grasa también. ¿Qué tipo de grasa? Después, claro. Después vemos. ¿Cuánta grasa? También. Es otro tema. Y no quiero entrar en tema de nutrición porque yo soy muy respetuoso en eso, no soy nutricionista. ¿Tá? Eso hay que aclararlo también. Me dice, las redes morales después te dicen, no, ¿qué vas a opinar? Bueno, trabajé 6 años en el CASMU, trabajé con nutricionistas, armando menú, y algo tenés que ser muy cerrado para que no te queden algo de lo que hablan los nutricionistas. Entonces, la evidencia va cambiando, se va comprobando determinadas cosas que tiran
tiran por borda todo lo que se habló en algún momento. Lo del huevo es un ejemplo clarísimo. Es un alimento fabuloso. El exceso de palta es malo también. Uno puede asociar a la palta como un alimento muy beneficioso, que lo es, pero tampoco es bueno. En su justa medida, ¿no? En su justa medida, en exceso. Cebollas chicas en vinagre, siempre en la mesa. Claro. Bueno. Hola, soy Mariela. En mi casa, padre italiano, hacíamos salsa de tomates para todo el año. Era un fin de semana con tíos, primos, asado y trabajo. Por supuesto. Es buenísimo. Pero vos sabés lo que es la familia alrededor de un día de elaboración de conservas. Es buenísimo. Y que por ahí tengas el fuego prendido y vayas tirando alguna cosita y todos charlando y todos tomando algo. Uh-huh. No tiene por qué ser alcohol, me refiero a cualquier cosa. Y el fuego prendido, el asado, las conservas, eso, yo me crié con eso. Sí, y por algo tengo los recuerdos patentes, porque se ve que pasé bien. Mira, pregunta para Marce, a ver si tenés esta respuesta. ¿Las conservas fermentan? Porque vi por ahí que recomendaban consumirlas porque son buenas para la flora bacteriana, justamente por ser un alimento fermentado. ¿Es esto cierto? Los fermentados no son conservas, son fermentados. Ajá. Se pueden conservar perfectamente. El chucrut, por ejemplo, se hace a base de fermento de repollo, el verdadero. Pero no es una conserva, es un fermento. Y las conservas pueden fermentar si están mal hechas, pero para mal. Pueden llenarse de hongos, por ejemplo. Pero también hay que separar lo que es conserva y lo que es fermento. Uh-huh. Y está buenísimo eso. Eso es para otra columna. Es muy amplio el tema. Te estás llevando deberes, te digo. Sí, claro, es muy amplio el tema, porque el fermento es otra cosa. Y lo avinagrado es otra cosa también. Uy. Claro. Pará, vamos de a poco. Recién estamos anotando todo cómo hacer una conserva. Exactamente. Mirá cómo le quedó la hoja a Ana María de todo lo que anotó. Yo lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta 3 cosas. Una, la calidad del alimento, seleccionar bien el alimento, que esté de temporada, que esté bien, que no esté machucado, que no tenga absolutamente nada. Segundo, la esterilización de los frascos y la buena manipulación de todos los utensilios que vamos a utilizar en el proceso. Tercero, cómo hervir los frascos para que la conserva sea duradera en el tiempo. Que ya lo dijimos, olla a presión. Los frascos esterilizados. En el horno también se pueden esterilizar las tapas y los frascos. ¿Cómo? Se prende el horno, se ponen los frascos y las tapas, y cuando llega a 150 grados el horno, se ponen los frascos y las tapas desde frío. Cuando llegan a 150 grados, 20 minutos. Y ahí se sacan y ya están esterilizados los frascos en condiciones de recibir alimentos. Mira, acá hay un frasco, una foto que nos manda de chucrut. Mira. Claro, ahí está el chucrut. Ahí está. Qué bárbaro. Este producto, Würstel, salchichas alemanas con chucrut, plato clásico. Clásico. Cuánta idea que tiraste hoy, Está bueno porque es como hablábamos recién. Ana, esto te salva una cena, un almuerzo, las visitas. Estás consumiendo algo que vos elaboraste. Y además educás el paladar. A contracorriente del mundo de hoy. Totalmente. Y que nos está llevando puesto, ¿no? Exactamente. Nos está llevando puesto, es increíble. Yo hago estas cosas y trato de traer esto para que no se olvide. Totalmente. Para que no se olvide. Nos ha hecho felices a muchas generaciones. Totalmente. Y puede seguir haciéndolo. Y sí, totalmente. Marce, de eso se trata. Querido. Un gusto, como siempre. Chicos, enorme placer. Te llevas deberes. Elegí el que quiera y la semana que viene la seguimos, ¿te parece? Me parece, los quiero mucho, gracias. Cuídate.